Oiga bien esto, hermano y amiga que me escucha con el corazón en la mano. Especialmente usted, mujer valiente, madre, que lleva el peso del hogar en sus hombros, y usted, hombre, que se levanta cansado a luchar cada mañana. ¿Alguna vez se ha detenido en medio de su dolor, se ha mirado al espejo y le ha hablado a su propio cuerpo como si éste pudiera escucharle? Sé que muchas veces lloramos en silencio, sintiéndonos incomprendidos, agotados por las enfermedades y las cargas de los años. Pero preste toda su atención porque hoy vamos a entrar en un terreno de guerra espiritual donde se define su sanidad. Nuestras palabras no se las lleva el viento. Llevan una carga, un poder sobrenatural que rompe las barreras de lo físico y sacude los cimientos del mundo espiritual. Alaba lo que él vive. Mire lo que dice la palabra infalible de Dios en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Analice esa expresión con cuidado. Esto no es una metáfora, no es simple poesía ni simbolismo. Es una realidad espiritual terrible y poderosa. Usted tiene un arma de doble filo en su boca. En este mensaje vamos a descubrir cómo sus propias palabras, esas que usted murmura en la soledad de la madrugada, pueden ser la fuente de un milagro glorioso o la causa de la destrucción de su propia salud. Mi alma te alaba, Jesús. Hoy le vamos a enseñar cómo activar esa restauración interior, ese rompimiento que tanto necesita, usando declaraciones que estén alineadas con el fuego de la palabra de Dios. Usted no tiene permiso para aceptar la enfermedad como su compañera de vida. Pero escuche bien para que el enemigo no le engañe. Esto no es magia del mundo, esto no es ley de la atracción ni autogestión mental vana. Reprendo esa mentira. Esto es comprender el diseño divino perfecto y sagrado de nuestro Creador, quien teje una conexión inseparable y misteriosa entre su cuerpo, su alma y su espíritu. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Y cuando usted habla la palabra de Dios sobre su cuerpo, los demonios de la enfermedad tienen que huir. Sonría que Cristo le ama, le entiende y le quiere completamente sano. Prepárese porque su vida está a punto de cambiar. Oiga bien, el primer gran misterio de esta batalla espiritual, hermano y amiga que me escucha. Sabemos que los años pesan. Sé que muchas de ustedes, mis hermanas, llegan al final del día con las rodillas hinchadas, la espalda adolorida por el trabajo arduo y la mente agotada de tanto cargar con los problemas de los hijos. Sé que usted, mi hermano, a veces siente que las fuerzas le abandonan. Es natural sentir el cansancio, pero sonría que el Señor le ama y conoce cada una de sus lágrimas. Sin embargo, hoy vengo a quitarle la venda de los ojos. Hoy tiene que entender el impacto directo, contundente y fulminante que tienen sus palabras sobre cada célula y cada sistema de su cuerpo. 1. El impacto de sus palabras. Usted está programando su propio cuerpo. Sus palabras no son simplemente el reflejo de lo que usted piensa. Sus palabras son el código de programación de su cuerpo. Alábalo si puedes. Cada mañana que usted se levanta, usted no solo se pone la ropa física, sino que se viste con sus declaraciones. Cada frase que sale de su boca lleva un peso emocional y espiritual incalculable. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y recordemos el libro de Génesis. ¿Cómo creó Dios el universo? Hablando Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. El Creador puso esa misma chispa de poder creativo en su boca. Por lo tanto, cuando usted habla, el mundo espiritual se cuadra y el mundo físico obedece. Usted está enviando comandos directos a su biología. 2. El peligro de contradecir la verdad de Jehová. Escuche esta advertencia porque aquí es donde el enemigo tiene a muchos creyentes atados y enfermos. Cuando usted habla cosas que son contrarias a la verdad de Dios, cuando usted repite los diagnósticos médicos con desesperanza, como si fueran la última palabra, usted está convirtiendo su propia lengua en un arma de destrucción masiva contra su propia restauración. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías 53:5? Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la verdad absoluta. Pero el enemigo le susurra al oído y le hace decir, esta enfermedad me va a matar, ya yo no sirvo para nada, mi cuerpo ya no aguanta. Cuidado, hermano. Cuando usted declara eso, está dándole autoridad al diablo para que ejecute esa sentencia. Está usando la espada que Dios le dio para apuñalar su propio milagro. Tiene que reprender ese vocabulario de muerte en el nombre de Jesús. 3. El cuerpo es el templo y las células obedecen a su habitante. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Mi alma te alaba, Jesús, analice esto con cuidado. Su cuerpo no es un edificio vacío, es un templo sagrado.
Sus células, sus órganos, su sangre, su sistema inmunológico, sus huesos, todos ellos forman la estructura de ese templo. Y hay una ley espiritual inquebrantable: la estructura siempre obedecerá a la voz del administrador que la habita. Si usted es el guardián de ese cuerpo, sus células están literalmente escuchando lo que usted dicta. Si usted se levanta en la madrugada, dobla rodillas y dice: Señor, mis células se renuevan en tu presencia, mis huesos se fortalecen con tu espíritu. La enfermedad tiene que empacar sus maletas e irse, pero si el administrador del templo solo habla de ruina, el templo se derrumba desde adentro. 4. La trampa de la queja y el cansancio crónico. El problema de hoy en día es que tenemos una generación de cristianos que se han acostumbrado a la cultura de la queja. El pueblo de Israel en el desierto no pereció por los gigantes, pereció por la murmuración. Cuando usted se pasa el día entero quejándose: ¡ay, qué cansancio me carga! ¡Ay, estos achaques que no me dejan! Siempre estoy enfermo. Usted está cometiendo un error fatal. Inconscientemente, con esa queja continua, usted está activando reacciones físicas negativas. Su cerebro, que es una maquinaria perfecta creada por Dios, escucha esa declaración desviada y dice: el dueño del cuerpo dice que estamos agotados y enfermos. Entonces bajemos las defensas, cerremos las válvulas de energía. Y de repente usted se siente peor. Ese letargo crónico, esa pesadez que no se le quita ni durmiendo 10 horas, muchas veces no es un problema médico, es un espíritu de pesadez que usted mismo está alimentando con una confesión equivocada. Hay poder en la sangre de Cristo para romper ese ciclo. Hoy mismo usted tiene que hacer un pacto con Dios. Tiene que decirle a su cuerpo: levántate, Aragán, que vamos a alabar a Jehová. Cuando sienta el dolor punzante en la espalda, en lugar de declarar derrota, levante sus manos en medio del llanto y declare el Salmo 103: bendice alma mía a Jehová. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No deje que el enemigo le robe la salud por medio de su propia boca. Cancele hoy toda palabra de maldición, de enfermedad y de vejez prematura que usted haya pronunciado contra sí mismo. Limpie su vocabulario, empápelo en la unción del Espíritu Santo y observe cómo su cuerpo, sus células y su vida entera se alinean para recibir la gloria sanadora del Todopoderoso. Pero no nos detengamos ahí, porque la batalla apenas comienza y hay dimensiones de poder que usted necesita conquistar hoy mismo. Preste mucha atención, hermana, que me escucha usted, que siente que los años le han robado la vitalidad. Y usted, varón, que trabaja de sol a sol y siente que su cuerpo ya no responde como antes. Sé que el dolor físico agota la mente y entristece el alma, le comprendo profundamente. Pero séquese las lágrimas un momento, levante su cabeza y escuche el llamado de trompeta del cielo, porque vamos a entrar a la sala de máquinas del poder de Dios. 2. La autoridad espiritual y el principio inquebrantable de la fe. El cristianismo no es una religión de lamentos, es una relación de poder y autoridad. Alaba lo que Él vive. Usted tiene que entender que como hijo o hija del Rey, a usted se le ha delegado una autoridad espiritual sobre el mundo físico. Miremos el ejemplo supremo, nuestro Señor Jesucristo. Él no solo vino a perdonar pecados, Él vino a demostrar la supremacía del Espíritu sobre la materia. Recuerde el Evangelio de Marcos capítulo 5. La hija de Jairo había muerto. La ciencia de la época dijo: ya no hay nada que hacer. El cuerpo de esa niña estaba inerte, sus órganos habían colapsado, sus células estaban muertas, la sangre había dejado de correr, había llanto, había desesperanza. Pero, ¿qué hizo el Maestro Jesús? No se puso a llorar con ellos, ni se resignó. Él entró, tomó a la niña de la mano y habló. Él dio una orden directa a la biología muerta, Talita Kumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Qué pasó en ese instante? El cuerpo físico, aunque estaba muerto, tuvo que escuchar la voz de autoridad. El espíritu volvió a la niña y ella se levantó al instante. El cuerpo obedece a la palabra de fe. Este es el mismo principio con el que Dios creó el universo. En el principio, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero Dios habló, y el universo entero se formó por el poder de su palabra. Ese mismo espíritu creador habita dentro de usted. Cuando usted, en medio de la aflicción y el dolor, se atreve a usar su fe para declarar sanidad, usted no está diciendo palabras vacías. Usted está activando el mismo principio espiritual de la creación. Usted está llamando las cosas que no son como si fuesen. La trampa mortal: cancelar el milagro con nuestra propia boca. Pero aquí viene la advertencia, y le ruego que abra bien sus oídos espirituales, porque aquí es donde muchos fracasan.
Hay una tragedia silenciosa en las iglesias. Muchos creyentes van al culto, pasan al altar, llorando, el pastor los unge con aceite, claman a Dios por sanidad y sienten el fuego del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando salen por la puerta de la iglesia? Llegan a su casa, sienten una punzada de dolor, levantan el teléfono, llaman a la vecina o a la comadre y le dicen: «Ay, hermana, yo fui a que oraran por mí, pero me siento peor. Esto que yo tengo es muy grave, el doctor dice que no tiene cura, me voy a quedar postrada en una cama». Alto ahí. Tenga cuidado, sabe lo que acaba de hacer. Acaba de abortar su milagro, acaba de tomar un borrador y borrar la oración de fe que se hizo en el altar. El diablo, que el Señor lo reprenda, es astuto. Él sabe que no tiene autoridad para enfermarla si usted está bajo la cobertura de Cristo. Por eso el enemigo solo necesita una cosa, necesita que su propia confesión vaya en contra de su fe para tener el derecho legal de sembrar la semilla de la enfermedad. Usted ora por la vida, pero decreta la muerte. Ora por sanidad, pero confiesa ruina. Usted se rinde a la primera señal de dolor. Sonría, que el Señor le ama y le quiere hacer libre de esa ignorancia espiritual. El dolor es solo un síntoma, pero la palabra de Dios es la verdad absoluta. No le dé municiones al enemigo con su propia boca. Cuando venga el síntoma, usted tiene que decir: «Me duele, pero escrito está que por sus llagas fui curado. Enfermedad, te vas en el nombre de Jesús». El Valle de los Huesos Secos, el modelo divino de restauración. Para que usted entienda cómo su cuerpo está diseñado por Dios para obedecer a la voz del Espíritu, vayamos a la palabra profética en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Esta es la visión del Valle de los Huesos Secos. Imagínese el escenario, un valle lleno de huesos. Y dice la Escritura que estaban en gran manera secos. No había vida, no había esperanza. Representaba la muerte total. Quizás así es como usted se siente hoy. Siente que su columna vertebral, sus articulaciones, sus pulmones o su corazón están como esos huesos secos, desgastados por los años y el sufrimiento. Dios le hace una pregunta a Ezequiel: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Y luego Dios le da la estrategia más grande de guerra espiritual: «Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová». Analice la profundidad de este misterio. Dios no mandó a Ezequiel a darle medicina a los huesos, ni lo mandó a llorar sobre los huesos. Lo mandó a hablarles. Ezequiel abrió su boca, alineó su lengua con la voluntad del cielo y profetizó. Y mientras él hablaba, hubo un ruido, un temblor. Los huesos comenzaron a juntarse hueso con su hueso. Subieron los tendones, la carne se cubrió de piel y finalmente entró el aliento de vida en ellos. Y se levantó un ejército grande en extremo. Alábalo si puedes, porque el Señor es grande en batalla. Este es un modelo espiritual, poderoso y directo para usted hoy. Su cuerpo físico fue diseñado desde el vientre de su madre para estar en sumisión a la voz del Espíritu Santo que fluye a través de usted. Hermana, hermano, deje de llorar por sus huesos secos y empiece a profetizar sobre ellos. Póngase la mano sobre esa rodilla enferma, sobre ese vientre adolorido, sobre ese corazón que le falla y dígale: «Cuerpo mío, escucha palabra de Jehová. Te ordeno que te alinees al diseño original de Dios. Huesos recalcifíquense, sangre purifícate, células renuévense en el nombre poderoso de Jesucristo». Usted tiene el poder, usted tiene el espíritu. Levántese en el espíritu de la madrugada, rompa el silencio del temor y comience a declarar la vida que el Rey de Reyes compró para usted en la cruz del Calvario. Pero escuche bien, porque el misterio de esta guerra se hace aún más profundo. Ya vimos que usted tiene que levantarse y profetizar sobre su propio cuerpo, pero ¿con qué autoridad lo va a hacer? Usted no va a usar palabras de motivación humana vacía. Usted necesita la munición pesada del cielo. Sé que hay hermanos y hermanas que se me acercan temblando con un papel del médico en la mano, con los ojos llenos de lágrimas porque les han dado una noticia terrible. A usted, mujer y madre valiente, que le encontraron un bulto inesperado. A usted, hombre trabajador, que el corazón o la presión le están fallando. Yo entiendo su angustia, el miedo es una reacción humana, pero hoy le tengo una revelación que va a sacudir las puertas del infierno. Su cuerpo no fue diseñado para obedecer a un pedazo de papel. Su cuerpo fue diseñado por el Creador para someterse a una autoridad infinitamente superior. La palabra del Dios viviente alaba lo que Él vive. 3. La sanidad a través del poder de la palabra de Dios. Los médicos hacen un trabajo maravilloso y damos gracias a Dios por la ciencia. Pero la ciencia humana tiene un límite. La ciencia llega hasta donde el entendimiento carnal alcanza. Cuando la ciencia cruza los brazos y dice «no hay esperanza», ahí es donde la jurisdicción de Jehová de los ejércitos apenas comienza. Su biología no está sujeta al temor, no está sujeta a las estadísticas de mortalidad del mundo. Si usted deja que el miedo gobierne su mente,
Ese mismo miedo le va a paralizar el sistema inmunológico y le va a robar la fe. Usted tiene que levantarse en la madrugada, mirar ese diagnóstico de frente y decirle: yo te respeto, pero tú no tienes la última palabra sobre mi vida. La última palabra la tiene el gran yo soy. Vamos a la evidencia bíblica, porque aquí no estamos hablando de filosofías baratas, estamos hablando de la espada del Espíritu. En el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, el Señor hace una promesa que es un misil directo contra cualquier enfermedad. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Sonría si puede, porque esto es glorioso. Analice lo que esto significa para usted, que quizás lleva meses sufriendo en su cama. Significa que cuando Dios lanza una palabra de sanidad sobre su vida, esa palabra no se evapora en el aire. Esa palabra es como un proyectil espiritual guiado por el radar del Espíritu Santo y va a impactar directamente en el tumor, va a impactar en la sangre contaminada, va a impactar en las articulaciones dañadas por la artritis. La palabra tiene una misión divina y Dios garantiza que no regresará al trono de la gracia hasta que el trabajo de restauración esté terminado. Su cuerpo físico no tiene otra opción que rendirse ante la orden del cielo. Mire la confirmación absoluta en el Salmo 107, versículo 20. El rey David, bajo la unción del Espíritu, declara: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Note bien que no dice que envió una medicina terrenal, dice que envió su palabra. La palabra de Dios es el medicamento más potente de todo el universo. No tiene efectos secundarios malignos, no cuesta dinero en la farmacia y jamás se agota. Está disponible para usted a las 3 de la mañana, cuando el dolor le roba el sueño y la ansiedad le aprieta el pecho. Cuando usted abre la Biblia en la madrugada y lee esas promesas en voz alta, usted está tomando la medicina celestial que pudre todo yugo de enfermedad. Mi alma te alaba, Jesús. Y si el enemigo, que el Señor lo reprenda en esta hora, le sigue susurrando al oído que su caso es demasiado grave, que ya es muy tarde para usted, quiero llevarlo a la historia del rey Ezequías. Está escrita con fuego en el libro de Isaías, capítulo 38. Ezequías enfermó de muerte. Y escuche, esto no fue un médico quien le dio el diagnóstico, fue el mismísimo profeta Isaías quien vino de parte de Dios y le dio la noticia más devastadora: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Imagínese el impacto en el corazón de ese hombre. Era una sentencia de muerte inminente, firmada y sellada por el cielo. Cualquiera de nosotros se hubiera rendido al instante. Muchos creyentes hoy en día, al primer dolor fuerte, ya están haciendo el testamento y tirando la toalla. Pero, ¿qué hizo Ezequías? Dice la Escritura que volteó su rostro hacia la pared, ignoró el reporte de muerte y oró a Jehová. Lloró con gran lloro. Ezequías apeló directamente al Tribunal Supremo del Cielo. Él sabía que el mismo Dios que había permitido la prueba tenía el poder infinito y la misericordia para revocarla. ¿Y qué hizo el Señor ante el clamor de un corazón quebrantado? Antes de que el profeta Isaías saliera al patio de la ciudad, Dios lo detuvo y le dijo: vuelve y dile a Ezequías: Jehová, el Dios de David, tu padre dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Alábalo, que Él es un Dios de compasión y misericordia. Eso es verdadera autoridad espiritual. Las lágrimas que usted derrama en el secreto de su habitación en la soledad de la madrugada, cuando clama con fe violenta y se aferra a la palabra, tienen el poder de detener el espíritu de muerte y revertir cualquier diagnóstico humano. Hermano, hermana, no acepte el veredicto del mundo. Hay un poder sanador que está fluyendo a través de la Escritura en este preciso momento, esperando que usted lo desate con su boca. Agarre su Biblia hoy mismo, póngala sobre su pecho, sobre la parte de su cuerpo que le duele, y declare con voz de trompeta: Señor, envía tu palabra y sáname. Mi cuerpo es templo de tu Espíritu Santo y yo declaro vida sobre mis días. Gloria a Dios, pero preste toda su atención ahora mismo, porque vamos a descender a las profundidades de su ser, a ese cuarto oscuro donde nadie más entra, donde solo el ojo que todo lo ve puede escudriñar. Usted puede estar declarando la palabra, puede estar clamando de madrugada, pero si hay una fuga en el tanque de su espíritu, el poder no se va a manifestar. 4. La conexión inseparable, el alma envenenada y el cuerpo enfermo.
Hermana, hermano que me escucha hoy, el Espíritu Santo quiere operar su corazón con un bisturí divino. Muchas veces buscamos la raíz de la enfermedad en lo que comemos, en el aire que respiramos o en la herencia genética. Pero el secreto que la ciencia médica apenas está descubriendo, ya Dios lo había establecido desde la fundación del mundo. La raíz más profunda de sus enfermedades físicas muchas veces está enterrada en el fango de su propia alma. Usted, mujer que me escucha, que se ha tragado las lágrimas por años para que sus hijos no la vean llorar. Usted, varón, que guarda ese sentimiento de culpa y fracaso porque las cosas no salieron como esperaba. Ese dolor reprimido, esos traumas de la niñez, esa culpa que no le deja dormir, están creando un ambiente tóxico, un caldo de cultivo perfecto para que los demonios de la enfermedad hagan fiesta en su cuerpo. Alábalo que él vive, su cuerpo físico está gritando a través de los dolores lo que su alma se niega a confesar. El modelo de Jesús, cortando la raíz del pecado antes de sanar el cuerpo, mire la perfección del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que la sanidad no es un mero parche externo, es una restauración integral. Vayamos al Evangelio de Marcos capítulo 2. 4 hombres desesperados rompieron el techo de una casa para bajar a un paralítico frente a Jesús. Todos los que estaban allí, los religiosos y los curiosos, esperaban que el maestro dijera inmediatamente: levántate y anda. Pero ¿qué fue lo primero que salió de los labios puros del Hijo de Dios? Él miró al paralítico y le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Por qué Jesús hizo esto? Porque el gran médico sabía que de nada servía darle piernas nuevas a un hombre si su alma seguía paralizada por el peso del pecado y la culpa. El Señor fue directamente a la raíz espiritual. Una vez que el alma fue liberada, el cuerpo físico no tuvo más remedio que soltar la parálisis y levantarse. El cuerpo obedece cuando el alma está limpia. El veneno del silencio y la falta de perdón. Salmo 32. Escuche el grito de agonía del rey David en el Salmo 32, versículo 3. Este es el testimonio de un hombre que trató de ocultar su pecado y su dolor. David dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Analice esta realidad espantosa. El silencio espiritual desgasta la estructura física. Cuando usted no confiesa sus faltas ante Dios, cuando usted guarda secretos oscuros, sus propios huesos se secan. Y aún peor es el cáncer espiritual de la falta de perdón. Yo sé que le han hecho daño. Sé que quizás hay una mujer escuchándome a la que su esposo traicionó y abandonó después de 20 años de matrimonio. Sé que hay hombres a los que sus propios socios o familiares les robaron todo. La herida es real. Pero si usted guarda rencor, si usted alimenta la amargura en su pecho, usted se está tomando un vaso de veneno todos los días esperando que el que muera sea el otro. Ese veneno de la falta de perdón le está destruyendo el estómago, le está subiendo la presión arterial y le está comiendo las células. Usted tiene que soltar eso a las 3 de la mañana, tiene que ir a la cruz del Calvario y decir: Señor, me duele, pero decido perdonar a quien me ofendió, así como tú me perdonaste a mí. Sonría que Cristo le ama y le quiere hacer verdaderamente libre. El perdón no es un sentimiento, es una decisión de guerra espiritual. Cuando usted perdona, usted rompe el candado de su propia prisión y abre las compuertas para que la sanidad física inunde su cuerpo. El afán que destruye versus el gozo que da vida. Finalmente, hermano, mire cómo la ansiedad está masacrando a esta generación. La preocupación por las deudas, el miedo al futuro de sus hijos, el terror a las noticias que da la televisión. Ese estrés continuo, esa zozobra mental, agota sus glándulas, destruye su sistema inmunológico y lo deja sin defensas ante cualquier virus. Pero el libro de Proverbios 17:22 nos da la receta médica del cielo: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El gozo del Señor no es un lujo emocional, es una necesidad biológica absoluta. Su cuerpo necesita la paz de Dios para funcionar correctamente. Usted no puede vivir amargado y esperar estar saludable. Cuando usted se rinde en adoración, cuando usted levanta sus manos en medio de la crisis y decide alabar a Jehová, su cerebro libera las sustancias químicas que Dios diseñó para calmar su sistema nervioso. La paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, actúa como un escudo biológico y espiritual alrededor de su corazón. Deje de cargar un mundo que usted no creó. Suelte la ansiedad a los pies de la cruz. Ríase de las amenazas del enemigo, porque mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Levántese, sacúdase el polvo de la depresión, perdone al que le hizo mal
y deje que el gozo del Espíritu Santo sea la medicina fresca que renueve sus fuerzas como las del búfalo. En este nuevo día hay poder en Jesús. Oiga bien esto para terminar. Hermano, hermana, llegó la hora de tomar una decisión radical que cambiará su destino. La verdadera sanidad no comienza en una sala de emergencias ni en una receta médica. Empieza con una decisión espiritual profunda en su interior. Usted tiene que anhelar esa restauración, tiene que desear soltar las cadenas del rencor, la queja y el miedo con todo su corazón. Mi alma te alaba, Jesús. No pretenda curar su carne si su corazón sigue sangrando amargura. Entienda hoy este misterio divino, su cuerpo, su alma y su espíritu forman una unidad inseparable diseñada por el Creador. Es imposible sanar una parte e ignorar la otra. Si usted limpia su alma mediante el perdón, suelta la ansiedad y llena su boca con el fuego de la palabra de Dios, su cuerpo físico no tendrá más remedio que obedecer y sanar. Este es su momento de actuar. Esta misma noche, cuando el reloj marque la madrugada, no se quede acostado lamentándose. Levántese como un guerrero de fe, cancele con su boca todo decreto de enfermedad, perdone a quien tenga que perdonar y comience a profetizar vida, fuerza y renovación sobre sus propios huesos secos. Me despido sellando este mensaje con la promesa eterna que el cielo tiene para usted escrita con sangre en 3 Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Sonría, que Cristo le ama profundamente, Dios no le quiere enfermo ni derrotado. Reciba esa salud total, hoy levántese en el poder del Espíritu Santo y camine en la libertad gloriosa que le pertenece. Gloria a Dios, amén y amén.